Hola familia, le doy la bienvenida una vez más a este canal, que es el canal de todos ustedes. Bueno, mi gente, no quisiera empezar sobre el tema de hoy sin antes, como siempre, saludar a todos los suscriptores, a todas las personas que están suscritas, que se siguen suscribiendo, a todos los que ven mi video, a todos los que me comentan, a todos los que me apoyan, desde Uruguay, desde Cuba, desde otros países. Muchas gracias, porque cada día, como siempre digo, somos un poco más. Ya somos 383 suscriptores y poco a poco se van sumando más, poco a poco mucha gente más va viendo estas cosas que se está haciendo acá desde este pequeño canal que, como siempre digo, se le hace de lo más profundo de mi corazón. Bueno, mi gente, quisiera explicarle una cosa. Ayer subí una directa que fue sobre la cultura y las tradiciones de Cuba y Uruguay. En ese momento yo me encontraba trabajando. Yo todavía, mi gente, no puedo hacer directas en vivo. Una vez quise hacer una directa en vivo, pero el teléfono, el software del teléfono parece que no me dejó hacer la directa en vivo y esa noche no pude transmitir en vivo. Entonces, mi gente, cuando yo subo un video, que lo programo para 3 4 5 horas, cuando el video que subo sale, YouTube te la reproduce como si estuviera haciendo el video en directo. ¿Por qué le explico esto, mi gente? Porque hubieron muchos suscriptores que me escribieron que lamentablemente no les pude responder, porque como no estoy haciendo el video en directo, simplemente YouTube lo sube así y cuando sube los primeros minutos que empieza el video que programé, YouTube te lo sube como si estuviera en directo y te sale el chat directo. Así que mi gente, discúlpeme porque YouTube esa es la manera que lo reproduce. Eh, ya dentro de poco, si Dios quiere, estaré haciendo directo en vivo. Ya nada más que entre y llegue a los 500 suscriptores, ya YouTube me permite hacer directos en vivo y va a ser bueno porque ahí la gente van a poder comentar, la gente van a empezar a preguntar y podré saludar en vivo, podré responder en vivo algunas inquietudes y alguna pregunta que me puedan responder en el chat. No quise empezar el video de hoy sin antes aclarar eso, porque hubieron dos o tres personas que me escribieron y no pude responder porque no es un chat en vivo, y repito. Así cuando tú subes un video que tú lo programas por 2 o 3 horas, YouTube te lo programa así y te sale cuando empieza la emisión como si estuviera transmitiendo en directo. Así que mi gente, le pido disculpas eh, porque me escribieron pensando que estaba en directo. Ojalá hubiera sido en directo para poder haber hablado eh, con los que estuvieran escribiendo y haberle podido responder la pregunta que me hicieron. Bueno, mi gente, hoy voy a empezar con una noticia que estaba viendo, buscando, leyendo las informaciones, la noticia de Cuba. Y voy a empezar con esto y ya le diré por qué voy a empezar con esto. Escuchen esto, mi gente, antes de empezar los diferentes debates que tenemos para hoy, para la noche. Miren, escuchen esto. Hasta la fecha, escuchen, hasta la fecha Estados Unidos ha autorizado exportaciones humanitarias. Escuchen, Estados Unidos ha autorizado exportaciones humanitarias por un valor de más de 4.000 millones de dólares, incluido alimentos, medicinas para apoyar al pueblo cubano. Más de 4.000 millones de dólares, incluido alimentos, medicinas para apoyar el pueblo cubano. ¿Por qué quise empezar así, mi gente? Porque eh, eh, hay personas que me han llamado, hay personas que me han comentado diciéndome que todavía Estados Unidos le tiene puesto un bloqueo a Cuba por más de un bloqueo, un embargo por más de 60 años. Hay gente todavía que me lo dicen. Hay otra gente que me comenta que me dicen que mucha gente piensa así. Yo lo entiendo y no les reclamo nada porque cada persona, como siempre he dicho, tiene su manera, tiene su opinión y su forma de ver las cosas y de pensar. Pero yo a esa persona se le explico porque yo soy cubano y como yo y miles de personas vivíamos en Cuba y tuvimos que salir de ese gobierno que hay en Cuba, tuvimos que dejar nuestro país, tuvimos que dejar Cuba, tuvimos que dejar nuestra cultura, nuestras raíces,
Tuvimos que dejarlo todo por culpa de un gobierno que nos hace huir por simplemente pensar diferente, por simplemente buscar la libertad que otros países nos brinda, cosa que en Cuba no, eso no existe. Y entonces quise empezar con eso, mi gente, para que ustedes vean que supuestamente el mismo país que dice el gobierno cubano y que muchas personas repiten lo que el gobierno cubano dice, es el mismo país que le da exportación a Cuba con más de 4.000 millones de dólares. Aparte de eso, exporta alimentos, exporta medicina para la población cubana. Cosas que el pueblo cubano no lo ve, mi gente. Porque cuando tú ves esa noticia, tú dices, bueno, el pueblo cubano, aunque sea, le están llegando donaciones, pero no, mi gente. El pueblo cubano, esas donaciones no la ve. Esas donaciones no la ve. ¿Qué hace el gobierno con esas donaciones y esa cantidad de dólares que donan a Cuba? No sé. Porque Cuba, cada día salen más países reclamándole deudas que el gobierno cubano le debe. Por eso, mi gente, que nadie, ningún país ya quiere hacer negocio con Cuba. El país actualmente prácticamente que quiere hacer negocio en Cuba, el gobierno de Cuba tiene que pagar al catch. Porque Cuba no paga, el gobierno de Cuba no paga. Hace negocio con otros países y se pasan 10, 15, 20 años y el gobierno cubano no le paga. Le voy a poner un ejemplo. En Inglaterra, en Londres, una firma de inversiones. Eso fue en el 2020, mi gente. Eso fue en el 2020. Hay una firma de inversiones que demanda a La Habana, Cuba, por una deuda incumplida. Es decir, una deuda que Cuba tenía que cumplir y jamás Cuba ha cumplido. Eso fue hace, mi gente, hace 3 décadas. 3 décadas, para algunas personas que quizás no sepan, 3 décadas son 30 años. Es decir, que hace 30 años el gobierno cubano tenía que pagar esa deuda. Fíjense, entonces, si tú eres un país, si tú eres un país que quiere hacer negocio con Cuba y tú estás mirando todas esas historias, todo ese historial que tiene el gobierno cubano de mala paga, tú no vas a querer hacer negocio con Cuba, al menos que Cuba te pague el momento. Porque te vas a pasar 10, 15, 20, 30 años para que el gobierno de Cuba te pague esa deuda. Pero lo más bonito es que supuestamente si Cuba, el gobierno de Cuba, no paga esa deuda, Inglaterra, Londres, le va a poner un embargo a Cuba. Entonces, yo voy a ver qué van a decir. Entonces ahora los revolucionarios, el gobierno cubano va a tener que estar entonces saliendo y diciendo que hay dos embargos. El de Estados Unidos y el de ahora Reino Unido, el de Inglaterra. Pero el embargo se va a ampliar. Entonces si pasa eso, porque todos los amigos de Inglaterra, de Londres, que quieran hacer negocio con Cuba, que son aliados o amigos de Londres, de Inglaterra, le van a decir, ah, tú quieres hacer negocio con Cuba. Entonces si tú haces negocio con Cuba, tú y yo rompemos las negociaciones. Y nadie va a querer romper con Inglaterra por querer hacer negocio con Cuba. Entonces, muchos más países le van a decretar un embargo a Cuba. ¿Y entonces qué van a decir? ¿Ahora qué van a decir? Van a decir que Londres, Inglaterra le puso un embargo porque Cuba no quiere pagar y no pagó y no cumplió nunca la deuda por 30 años que le debe a Londres. Y eso fue en el 2020 que esta noticia salió. Yo voy a ver qué van a hacer ahora si eso sucede. Si eso sucede, mi gente de Cuba, para los revolucionarios que dicen que Estados Unidos le tiene un embargo. Estados Unidos le tiene un embargo y un bloqueo que ellos dicen
cuando Estados Unidos prácticamente es uno de los países que más exportaciones y más ayuda humanitaria da a Cuba. Porque los barcos de granos que entran a Cuba son americanos. Entonces, ¿dónde está el embargo, mi gente? Entonces, antes en Cuba, para ponerle un ejemplo, mi gente de Uruguay, mi gente de otros países, mi gente de Cuba que me ven. Si no lo saben, se lo voy a decir aquí para que lo sepan. Si antes yo, estando aquí en Uruguay, quería entrar una planta eléctrica, ustedes saben, mi gente, que es aquello que genera corriente en una casa. Si antes había 1000 limitaciones, prácticamente que no se podía entrar, y si podía entrar una planta a Cuba, tenía que pagar mucho dinero. ¿Por qué ahora se puede entrar una planta eléctrica? Entonces, ¿quién tenía ese bloqueo y quién tenía ese embargo? ¿El gobierno de Estados Unidos? Eso lo tenían ellos mismos. Si antes tenía limitaciones para entrar medicina, tenía limitaciones para entrar comidas y ciertas cosas, porque ahora dejan entrar, porque el gobierno cubano dijo que por la aduana podía entrar X cantidad de comida y X cantidad de medicina. Entonces, ¿quién tenía el bloqueo? Ese bloqueo lo tenía Cuba, el gobierno de Cuba, a la gente de otros países que le ponían límites para entrar esas cosas a Cuba. Entonces, ¿qué me van a decir ahora? Que todavía sigue siendo un bloqueo. Que por culpa del bloqueo. Sí, por culpa de un bloqueo interno que el gobierno cubano siempre le ha puesto a su pueblo. Siempre le ha puesto a los cubanos que están fuera del país. Como yo y como miles cubanos. Entonces, tú te haces una pregunta. Tú dices, ¿cuáles son las medidas o las leyes que Estados Unidos le dice a Cuba para poder quitar el embargo? Miren qué cosa más sencilla, mi gente. Estados Unidos le dice que él quite el embargo de Cuba si cumplen tres cosas. Si cumple tres cosas, mi gente. Tres cosas sencillamente. Que en Cuba exista libertad de prensa independiente, que se reconozca la prensa independiente, que liberen a todos los presos políticos y que haya elecciones libres. Miren qué tres cosas tan difíciles de cumplir. Se la voy a repetir. Que liberen todos los presos políticos que hay en Cuba, que se reconozca la prensa independiente, es decir, la prensa libre que hay en Cuba, y que haya elecciones libres, como siempre he dicho, por el partido que sea bueno, sea malo, de izquierda, de derecha, de centro. Porque cuando tú eliges un presidente, cuando tú eliges a un partido, el que sea, esa gente, ese mandato, ese presidente va a tener un tiempo establecido de 4 o de 5 años, de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Porque cuando se vaya a votar de nuevo, si hizo la cosa mal, sabe que no va a tener oportunidad. Entonces, eso es lo que le dice Estados Unidos para poder quitar el embargo. Miren qué cosa más sencilla. Entonces, tú te das cuenta que el gobierno cubano prefiere mantener esa política, prefiere victimizarse para echarse el dinero de todos los negocios y de todas las cosas que hacen corruptamente en Cuba en su bolsillo. Y quien sufre es la gente del pueblo, la gente de a pie. Yo le hice un video a mi gente de Uruguay, mi gente de Cuba, si me han visto. Y se lo voy a decir para que tengan una idea. Yo le hice un video de la agricultura, que le voy a seguir haciendo más videos, sobre la siembra de la cebolla, sobre la siembra de la zanahoria. Y esos campesinos son dueños de esas tierras. Y muchos que no sean dueños de esas tierras, quizás las tienen alquiladas, se las rentan, para que me entiendan, se la alquilan. Por esa producción de zanahoria, de cebolla, de papa, es de ellos. Y ellos la venden al precio y se la venden a quien sea. Y pagan impuestos y pagan 1000 cosas. Perfecto. Eso yo no lo veo mal. Pero en Cuba, mi gente de Uruguay, para aquellos que quizás no lo sepan todavía, en Cuba, un campesino
que siembra, le voy a poner un ejemplo, un campesino siembra una X cantidad de papa y esa papa, que se pasaron 90 días, se pasaron 90 y algo días para reproducir esa papa en Cuba, ese campesino le tiene que vender cierta cantidad al Estado, es decir, al gobierno de Cuba, pero al Estado, que es lo que representa el gobierno de Cuba, al precio, al precio que el gobierno y el Estado le diga a ese campesino. Y el Estado, esa misma papa, la va a vender o la va a exportar a otros países a 4 o 5 veces de lo que se lo compró ese campesino que invirtió dinero, se sacrificó, pasó trabajo para poder sembrar esa papa. Y muchas veces esa papa, el Estado no la va a buscar. Y al campesino se le echa a perder esa papa. Porque el campesino de Cuba, mi gente, no es como el campesino de aquí de Uruguay o de otros países que tiene un medio de transporte o tiene la facilidad de rentar un transporte para esa papa llevarla a una feria y venderla. Pero aunque el campesino cubano tuviera transporte, el campesino cubano carga esa papa en ese camión o ese transporte que tenga y sale para la calle a venderla en una feria, y nada más que pasa por el primer punto de control, lo van a parar y le van a pedir 1000 papeles y 1000 permisos para él poder vender esa papa que es de él. Porque esa papa, mi gente, la sembró él con su sacrificio, con su dinero. Y sin embargo, el Estado que tenía que irse a buscar para comprársela, no se la buscó y la papa se le va a echar a perder. Pero se le echa a perder, pero él tampoco puede salir a venderla por sus medios porque el Estado no se lo permite. Y eso, mi gente, en Cuba pasa. Eso en Cuba pasa. Y no es que lo vea yo la información. Yo lo digo que soy cubano. Yo lo digo que viví en Cuba. Yo lo digo que viví 33 años en Cuba. Y yo lo veía como a campesinos se le echaban a perder cajas y sacos de papa, de calabaza, de cebolla. Porque el Estado no cumplía. Y aparte que el Estado no cumplía, ellos como campesinos no podían salir a venderlo porque, les repito, porque le ponían una multa, porque le decomisaban la mercancía, una cosa que era de ellos. Y eso, mi gente, en Cuba no se puede hacer. Y todavía hay gente que me están diciendo que en Cuba, que por culpa del bloqueo, el bloqueo no tiene que ver nada. El bloqueo que no tiene que ver nada con las cosas que pasan en Cuba. Porque siempre he dicho, tú como gobierno, tú tienes que ser capaz, de saber guiar, de buscar la economía de un país. Eso no tiene que ver nada con el bloqueo. Porque usted busca, en cualquier información, siempre se lo he dicho, la cantidad de exportaciones que Cuba hace, de exportaciones e importaciones que Cuba hace, y Cuba para tener 11 millones de habitantes, usted no se puede imaginar la cantidad de exportaciones que Cuba hace en el año. Y Cuba exporta con todo el mundo, con China, con España, con Estados Unidos, con todo el mundo. Es Cuba con todo el mundo. Y Estados Unidos, que es el país que le tiene el bloqueo, dice que no hay barrera para ayudar a cualquier país con una ayuda humanitaria. Y lo hace con Cuba. Entonces, esa noticia, eso que le dije yo, de que Estados Unidos ha autorizado a más de 4.000 millones de dólares de exportaciones a Cuba en medicina, en alimentos. Eso en el noticiero de Cuba no te lo ponen. En el noticiero de Cuba te ponen de que Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo, el embargo. Eso es lo que te ponen. Porque siempre han travigesado las cosas. Pero no te ponen la verdad, no te dicen la verdad. Y entonces todavía hay gente que me dicen las cosas que en Cuba, que hace que en los 90. Caballero, Cuba siempre fue, como le dije, Cuba siempre fue un ternero
chupándole la teta de una vaca. Siempre ha sido eso. Siempre. Cuba, donde pueda poner ternero para chupar la teta de la vaca, lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que hay países, hay empresas, hay industrias que se están dando cuenta de que Cuba no paga, que el gobierno de Cuba no paga, y han cerrado las negociaciones con Cuba. Han cerrado las negociaciones con Cuba. Porque, le voy a poner un ejemplo, que otra vez se lo he puesto. Si yo le mando, un ejemplo que le pongo, 100 dólares a mi familia, ¿por qué en Cuba me le tienen que dar una moneda que solamente vale en Cuba y que no tiene valor ninguno? Y aparte de eso, le van a cobrar por la tasa de cambio un 10% a esos 100 dólares que yo mandé. ¿Por qué a mi familia no le dan los mismos 100 dólares que yo le estoy mandando? Y que mi familia lo cambie como desee. ¿Y qué tiene que ver eso con el bloqueo, mi gente? ¿Qué tiene que ver eso con el bloqueo? ¿Qué tiene que ver eso de que en Cuba no se respete la libertad económica, que en Cuba no se respete el derecho de que un ciudadano pueda manifestarse pacíficamente? Cuando el mismo Fidel, cuando el mismo Fidel dijo que en Cuba siempre se iba a respetar eso, que en Cuba se iba a respetar la democracia, que en Cuba iba a haber una democracia, que en Cuba se iba a respetar la libertad de prensa, porque él mismo lo dijo. Y si quiere que le ponga prueba, se la pongo aquí. De los discursos que Fidel decía. Busquen, mi gente. Me parece la hermana de Fidel que se llama Juanita, si no me equivoco. Me parece. Quizá no me acuerdo bien del nombre. Que ella es opositora. Todas las cosas que dice de su hermano, de Fidel Castro. Porque ella, supuestamente ellos, cuando triunfan en Cuba, lucharon por otro sistema. Que al final no era el mismo sistema que llevan hace más de 60 años. Entonces, lo dice en este caso ella, que es la hermana de Fidel, lo dicen muchos opositores que, que estaban en Cuba, que se han ido del país, que se fueron hace años del país, que lucharon porque pensaban que eran otro tipo de sistema y sin embargo cuando se dieron cuenta lo que verdaderamente esa revolución quiso hacer y ha hecho y ha mantenido por más de 60 años, se han ido del país. Entonces cuando gente como esa o gente como yo, o gentes eh, en diferentes lugares dicen la verdad de las cosas que pasan en Cuba, de lo que está pasando, lo primero que te dicen que es culpa de Estados Unidos, porque no hay nada que tú digas, si tú hablas mal del gobierno de Cuba, sabiendo las cosas que están haciendo mal, lo primero que te dicen es, ese es un gusano y ese le está pagando el imperialismo, le está pagando Estados Unidos. ¿Quién me paga a mí? A mí nadie me paga a mi gente por hacer esto. Esto se lo digo a toda aquella gente que dicen y que piensan que esto que yo hago lo estoy haciendo porque Estados Unidos me está pagando. A mí nadie me está pagando. Yo simplemente estoy exponiendo y estoy diciendo a mi manera y a mi forma de pensar para que la gente que me apoyan y la gente de otros países que me vean o los que no me apoyan vean las cosas que pasan en Cuba. Como un pueblo sufre, la represión que pasan los cubanos, la cantidad de migrantes que salen de Cuba. Y no salen más porque no tienen las condiciones, porque no tienen dinero de poder salir de Cuba. Si no, Cuba se queda vacía, mi gente. Eso lo aseguro yo. Entonces, lo primero que te dicen es de que el bloqueo, de que hay un embargo. No, tienen que decir de que el gobierno cubano no ha sido capaz de dirigir un país. Un país que cuando triunfó lo cogió todo hecho, lo agarró todo hecho. No fue que agarraron un país todo hecho. Un país que tenía sistema capitalista, un país que tenía de todo, un país que tenía medicina, un país que tenía educación, un país que tenía alimentos. Y ellos triunfaron, supuestamente, porque en Cuba había una dictadura, porque en Cuba había
tortura, porque en Cuba había represión, y ellos están haciendo lo mismo o peor. Ellos están haciendo lo mismo o peor. Porque supuestamente los mambises cubanos lucharon por una independencia, lucharon por una Cuba libre, para que se respetaran los derechos, las opiniones de cada ciudadano. Y sin embargo, ellos nunca llevaron ese legado. La revolución cubana, el gobierno cubano nunca llevó ese legado. Llevó el legado que siempre le convino a ellos. Y lo hicieron bien porque por más de 60 años han adoctrinado las mentes de los cubanos. Que hoy por hoy el cubano está en la pobreza, el cubano no tiene nada que comer, el cubano se le va la corriente, le quita la corriente y todavía siguen y quieren seguir el legado que Fidel impuso en Cuba y que el gobierno de ese cubano diario hace. Fíjense si un adoctrinamiento, las consecuencias que lleva. Las consecuencias que lleva. Entonces, mi gente, para todas aquellas personas que piensan que esto que le decimos aquí del gobierno cubano, que es mentira, que Cuba está así y hay pobres en Cuba y hay miserias en Cuba por un bloqueo, por un embargo. No me crean a mí, busquen la noticia. Ustedes buscan la noticia. Entonces, si hay algo incierto de lo que yo estoy diciendo aquí, o de lo que yo le digo, o de lo que muchos le dicen como yo, si es algo incierto, ustedes me dicen. Por eso, mi gente, eh, lo que todo es poco a poco, vuelvo y repito, estoy muy agradecido por todas las cosas que me están sucediendo en este canal, que poco a poco somos más. Estoy loco que empecemos ya puedo hacer directa para que la gente pueda preguntarme, para que salgan las ciberclarias, para que salgan la gente revolucionaria a hacerme preguntas y yo poderles responder, para que si quieren puedan entrar al programa y conversar. Pero eso algún día, si Dios quiere, se va a dar. Por lo tanto, mi gente, seguiré haciéndole estos videos de reflexión para que la gente que me vean puedan entender las cosas que pasan en Cuba, todas las cosas que siempre ese gobierno transgiversa para llevarlo a su manera, eh, siempre poniéndole ejemplo para que ustedes vean las cosas que hace ese gobierno y, y, y siempre, como siempre he dicho, que siempre buscan justificar y siempre buscan culpar a alguien. En este caso siempre el, el mayor acusado es Estados Unidos y a través de esa política de bloqueo y de embargo siempre se han enriquecido, siempre han vivido a costa de eso, a costa del pueblo cubano, a costa del sufrimiento del pueblo cubano, porque es así, a costa de la gente que están afuera de sus países, que mantienen con las remesas, mantienen con el dinero que mandamos a Cuba, se mantienen con eso, mi gente, es así, tengo que decirlo y es así. Y, y espero que sigan reflexionando, mi gente. El video que le hice de Montevideo fue ese videito que le hice pequeñas tomas del mismo centro de Montevideo, ahí del 18 de julio, el día que fui a hacer el video de la Rambla y la feria. Aproveché y hice esos videitos y, y se lo hice, espero que lo hayan podido disfrutar. No fue muy largo, pero bueno, eh, le dejé ahí para que pudieran ver y pudieran recordar, la gente que no está en Uruguay, pudieran recordar su Uruguay de nuevo. Ya, como le dije, viene sorpresa del Prado, mi gente. No voy a decir cuándo voy a subir el video del Prado. Así que va a ser sorpresa. Y dale gracias porque cada día se están sumando mucha gente. Espero que les siga gustando esto que le estoy haciendo aquí desde el canal. Siempre diciendo libertad para mi país, libertad para los presos políticos, democracia para mi Cuba. Que todos sus ciudadanos cubanos y todos los cubanos puedan tener derecho a manifestarse, a tener una Cuba libre, que hayan elecciones libres, que no es nada difícil de pedir, mi gente. Eso que estoy diciendo no es nada difícil de pedir y de hacer. Pero bueno, eso al gobierno cubano no le conviene porque se le acaba el negocio de dinero que ha mantenido siempre. Así que le deseo, mi gente, un buen día y
Y sin más, nos vemos en otra edición de Eddie Reflexiona. Así que los quiero, mi gente, y cuídense.